Hora Clave. 8:32 en este día especial, por supuesto, fuera de toda pauta, al igual que todos los medios, no solo fuera en Chile, sino pauta, que en el mundo. Están fuera de toda pauta que estoy acompañándote, Fran. Sí, por supuesto. Sabemos que nuestro queridísimo Carlos Greich también, al abordar toda materia internacional, era el indicado para estar en el matinal de Chilevisión esta mañana. Así que ahí lo estamos viendo. Por supuesto, el titular de la muerte de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, directo desde el Vaticano. Hay muchísimos contactos en directo y bueno, el legado, el recuerdo también de este papa cercano, de un papa que le costó muchísimo también entrar en la vida de los feligreses, pero que lo logró al parecer con creces. Es lo que observamos también en las primeras horas tras su muerte. Desde Argentina, el presidente Javier Milei titula Adiós en un tuit. Dice: con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Que en paz descanse, y sube una foto acompañada de este relato del Papa Francisco con una bandera de Argentina, en donde también, bueno, esta controversia que existió durante todos estos años en que el Papa estuvo al mando de ser la máxima autoridad de la Iglesia Católica, pero, y que no visitó Argentina. Y era un papa bastante político. Muy político. Cualquier hecho, cualquier situación y por supuesto cualquier encuentro difícil entre países, para qué decir las guerras, el Papa Francisco se pronunciaba de inmediato con muchísimo dolor, que es parte un poco también del rol que cumple no solo ese cargo, sino que la Iglesia Católica, pero con un llamado bastante fuerte, no solo a las generaciones que más atienden a este cargo, digo porque da igual el Papa que esté de turno, sino que a las nuevas generaciones. Un Papa muy cercano a los jóvenes y sobre todo a los niños, después de toda una era difícil de este encuentro entre el sacerdocio y sin ir más lejos, con las nuevas generaciones. Así que el Papa Francisco a los 88 años fallece, y 7 días son los que se decretaron de duelo en Argentina respecto a este hecho. Nosotros también vamos a seguir comentando esto, abordando cómo influye para el mundo entero, y es por eso que estamos ya en contacto con Fernando Verdugo, académico de Teología de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días. Estábamos haciendo un breve repaso también por lo que ocurre en Argentina. Sí, muchas gracias. Me contactaron, iba conduciendo, pero estacioné para poder hablar con ustedes un momento. Gracias por atender a nuestro llamado. Sabemos que ahí la contingencia manda, por supuesto. En una difícil era para la Iglesia Católica, este Papa Francisco acompañó en sus últimos años a un sacerdocio carente también de vocaciones, carente de nuevas generaciones que acompañan a la Iglesia, pero tuvo esa cercanía que se observa en el documental Amén. Francisco Responde, que está arriba en diferentes plataformas como Disney, Star Plus, que habló con católicos, ateos y musulmanes de 20 a 25 años, esta generación Z que se le llama, en donde le preguntaron por muchísimas materias como el aborto, la pornografía, el feminismo, el racismo, e inclusive los casos de abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia. ¿Qué le parece que el Papa Francisco haya abordado no solo en este documental, sino que en diferentes instancias junto a jóvenes estas temáticas tan difíciles, no solo para él, sino que para la Iglesia? Bueno, yo creo que esa es su característica, es parte de su talante apostólico, como decimos en lenguaje teológico, es decir, un hombre que está volcado al servicio del Evangelio desde muy temprano. Él, imagínense una cosa, él fue ordenado al año poco después del Concilio Vaticano II y de la Conferencia Episcopal de Medellín, que es la recepción latinoamericana de lo que había, ese gran acontecimiento que es el Concilio Vaticano II, donde la Iglesia busca realmente abrirse a atender a las angustias, a las penas, a la alegría, la esperanza de nuestra sociedad. Es decir, él en todo su desarrollo apostólico, pastoral, su preocupación por la gente está marcado por
por ese espíritu de la Iglesia que ha sido renovado en ese gran acontecimiento que se clausuró hace 60 años en el Concilio Vaticano II. Entonces, un hombre que está impregnado, y no es de extrañarse que en todo su ministerio esté profundamente atento a ser cercano a la gente, a los jóvenes, a los más pobres, a aquellos que necesitaban una palabra, una buena noticia del Evangelio. Es realmente un sello que caracteriza su ministerio en sus distintas etapas, ¿no? La vida del Papa fue muy extensa como jesuita, en sus primeros años de ministerio, con responsabilidades importantes, como provincial o formador de los jóvenes jesuitas en Argentina, luego como obispo auxiliar y luego arzobispo de Buenos Aires, siempre buscando mantener una cercanía, un hombre con los pies en la calle. Cuando él decía que el sacerdote, por ejemplo, tenía que tener olor a oveja, él mismo olía a oveja, por decirlo de alguna manera. Es decir, buscaba ser cercano a la realidad de las personas, en especial a los que lo necesitaban una palabra, y aprendió mucho de los pobres. Y eso se refleja en todo su magisterio. No solo escucha a los jóvenes, no solo escucha a los pobres, sino que les da palabra a través de sus propias palabras, sintonizando con ellos. Fernando, buenos días, te saluda Rodrigo Gómez. Sí. Rodrigo, buenos días. Buen día, sí, tú hablabas un poquito y recordabas de los primeros años del Papa, hace 60 años, después del Concilio Vaticano II, un Papa quizás con muchos sueños, con mucha ideología, y se fue con el tiempo encontrándose con una iglesia, y sobre todo lo último, cuando él parte su papado, con una iglesia muy golpeada, muy terriblemente golpeada con el tema de los abusos sexuales, que ya había partido el Papa Benedicto XVI, pero a él le toca seguir la posta. No es lo ideal para un Papa tener que enfrentarse a toda esa problemática. Sí, bueno, tal vez decir algo. Dices tú al comenzar, un Papa con muchos sueños, con mucha ideología. Entiendo que por ideología está diciéndolo en sentido neutro. Sí, ideología de sueños, de cambiar el mundo, de ayudar, de compartir con los más pobres, de ese tipo de sueños, de esa ideología. Aquí no hay nada político, nada detrás. Sí que la ideología tiene un alcance político, si no hay que tener temor a tampoco, decir, sí, pero que el Papa tiene un proyecto, lleva en su corazón ese espíritu del concilio de querer impregnar el mundo, ser instrumento de comunión, de unidad, de paz en un mundo, y eso tiene un alcance ciertamente político, es decir, que va tocando todos los aspectos que inciden en el bien común. Es la expresión máxima, el amor, buscar que la sociedad sea distinta por efecto de la buena noticia del Evangelio. Pero yendo a la pregunta que me señalabas ahí, ibas a un punto ahí que sí, no, el tema de que cuando él parte, y le pasa mucho, cuando partes tú con un tema de sueños y de repente te das cuenta que la política y los problemas internos que son, sobre todo el tema de los abusos, que él le tocó agarrar la posta de Benedicto XVI. El tema de los abusos, y como en otros momentos de la Iglesia ha habido temas mayores, en fin, sin duda, a él le tocó una época ejercer su magisterio, su enseñanza, su servicio como Papa, como obispo de Roma, al servicio de la unidad de la Iglesia, en momentos muy críticos, que son momentos dolorosos, que es caer en la cuenta de que al interior de la Iglesia también hay situaciones muy abusivas que han dañado la vida de las personas, no solo con abuso sexual, sino abuso de conciencia, intentar sustituir el lugar que Dios ocupa en la conciencia de todo ser humano, instancias de poder, es decir, posiciones asimétricas donde el poder no se ejerce como servicio, sino como una forma de dominación. Es decir, a este Papa le tocó enfrentar una situación bastante crítica, pero al mismo tiempo de una oportunidad enorme, porque permite a la Iglesia ser más lo que ella está llamada a ser, y no instancia de poder, ni de opresión, ni de control de las personas, ni mucho menos de abuso de sexuales y sobre todo de niños, niñas, adolescentes. Eso es algo tremendo. Pero, como les digo, yo creo que es a Dios gracias, un hombre
que desde su fe y su servicio pastoral nos ha ayudado a seguir creciendo en la respuesta adecuada a esa situación que es terrible. Y hay mucho que hacer. Y se ha encontrado con muchas resistencias, obviamente. Implica un cambio cultural, y los cambios culturales son lentos, pero se va generando un mayor sentido de corresponsabilidad de todos en la Iglesia, de mayor participación de aquellos que tienen una palabra que decir. En fin, todo el ejercicio de su ministerio fomentando la sinodalidad es una manera de darle una mayor horizontalidad a la corresponsabilidad que tenemos todos en la Iglesia. Estamos junto al académico de Teología de la Universidad Católica de Chile, Fernando Verdugo, y en ese traspaso también de mando, en una transición bastante complicada para la Iglesia Católica y para el mundo entero, tras conocer realidades difíciles que estuvo ahí al mando de todo ello Benedicto XVI, aparece esta película, Los dos papas, que mostraba desde una perspectiva hollywoodense, que fue muy llamativa, este vínculo y estas conversaciones supuestamente que habría tenido Benedicto XVI con el Papa Francisco. Una película cercana, una película en que también uno veía la realidad y los diferentes momentos de estos dos papas, que por supuesto desde la arista de Benedicto XVI fue bastante difícil dejar ese cargo, pero también el traspaso era algo que él sentía necesario. ¿Cómo se observa desde la Iglesia Católica ese momento histórico en el que Benedicto XVI no termina este mandato del pontificiado y bueno, lo traspasa al Papa Francisco en vida, digamos, y que también tuvieron muchísimas reuniones y conversaciones para todo ello? Sí, las películas siempre tienen esa capacidad de explorar temas que a veces los análisis más formales, académicos, no requieren muchas páginas, por decirlo de alguna manera. Sí, y en este caso muy cercana a esa película, más allá de que todo haya sido real, yo creo que acercó muchísimo las dos perspectivas. Y tienen esa película y la otra que se llama, creo que Cónclave. Sí, Cónclave es la última. La última. Entonces, a través del cine, del arte, se explora realidades que están allí presentes y sin duda que logran expresar de manera magistral en una escena más que en otra situaciones muy concretas y específicas. Yo creo que el Papa Francisco le tocó tomar el relevo no porque fuera un acto de magia, sino porque él tuvo una presencia significativa al servicio de la Iglesia Universal desde su posición de arzobispo de Roma. Participó, por ejemplo, en América Latina, en la conferencia episcopal de Aparecida, tuvo un rol muy importante, lo cual lo hizo conocido entre los obispos latinoamericanos, con alguien que tenía una visión, una perspectiva, algo que ofrecer. Después tenemos otro momento clave, el 2012, un sínodo sobre la evangelización que se dio en Roma, donde también tuvo un rol importante y con su perspectiva, su propuesta, cautivó también a los demás representantes de las iglesias que iban a precisamente celebrar un cónclave donde lo eligieron él al año siguiente, el 2013. Es decir, se fue dando a conocer por su talante, por su discurso, por su perspectiva. Esa perspectiva que se notó desde un comienzo, cuando él nos llama a todos los cristianos, hombres y mujeres, seguidores de Jesús, a expresar el mensaje con alegría, porque la alegría es parte constitutiva del mensaje. Tal vez al Papa Benedicto le tocó una época durísima y la tristeza nos fue inundando a muchos católicos, cristianos y hombres de buena y mujeres de buena voluntad, que veían una cierta situación muy dura. Y la llegada del Papa Francisco significó un aire nuevo y que permitió desde esa perspectiva enfrentar los temas más difíciles, temas ecológicos, temas de la convivencia social, temas de la situación de los migrantes, temas de las familias en crisis, de acompañar a las distintas situaciones familiares de su realidad y no desde el ideal. En fin, yo creo que ese momento es clave. Hay un cambio y en la conducción de la Iglesia, porque yo creo como creyente que Dios acompaña a su pueblo y nos va poniendo personas adecuadas en los momentos que lo necesitamos.
Fernando, y en sus 12 años de papado, ¿cuál tú crees que son si tuvieras que elegir las 3 cosas más, los 3 hitos más importantes del Papa Francisco? Uy, difícil. No, yo sé que es difícil y todavía es muy pronto. Y las cosas, yo creo que siempre estos cambios culturales, como bien decías tú, hay que mirarlas con la perspectiva del tiempo. Pero así sobre caliente, ¿cuál es su...? Mira, hay desde la teología. Sí, hay temas indudables. Yo también hablo como sacerdote y como jesuita, sí, claro, de la misma congregación de donde proviene el Papa Francisco, y vemos que hay un aporte en su forma de estar presente en el mundo, poniendo ciertos temas que a la tradición jesuita ignaciana es muy querida, el tema del discernimiento, aprender a descubrir dónde el Espíritu nos está hablando en el tiempo presente. Entonces yo diría que el Papa Francisco imprimió al modo de proceder de la Iglesia ese talante muy propio de la espiritualidad, la tradición espiritual de la que procede, que es la atención a lo que el Espíritu nos está impulsando en el presente. Y también hay aspectos que son del mal espíritu, que no nos conducen a traer más vida, sino más muerte. Entonces yo diría que un primer rasgo sería esa actitud discerniente sobre la realidad que imprimió a la Iglesia. Y no lo hizo en solitario, dijo, esto hay que hacerlo entre todos, no podemos sino comprometernos todos a aportar como Iglesia en un mundo que está viviendo situaciones delicadísimas. Y por eso que junto con ese talante del discernimiento lo instala en la promoción del método sinodal de la Iglesia, que también es una manera de estar presente, es decir, favorecer la participación de todas y de todos en la corresponsabilidad que tenemos en ofrecer la buena noticia del Evangelio al mundo de hoy. Yo diría que es un elemento clave. Otro, podríamos decir que tiene que ver con su preocupación por la realidad que nos engloba, que es en una sociedad globalizada como la que vivimos, todo lo que hacemos en un lugar afecta a otros, para bien y para mal. Y sobre todo lo que estamos viviendo en los temas delicados como los problemas ecológicos, él dice, el drama ecológico está estrechamente unido al drama social. No podemos abordar lo uno sin lo otro. Las primeras víctimas de los daños ecológicos son los más pobres. Entonces, el poner la preocupación por la realidad ecológica a esta situación de dejar exhausta nuestra tierra, está también asociada a la situación de exclusión, de marginación de millones de seres humanos. Entonces esa preocupación por lo ecológico, sin desarticularlo por la preocupación de la convivencia humana, de salir al paso de la realidad de los más pobres, de los migrantes, etcétera. El problema de los migrantes no es solo un problema de la sociedad que los acoge, sino también es un problema global. Es un mundo que está buscando alternativas. Y yo diría también una especial atención a la familia, pero no al ideal, sino a la realidad de la familia. El Papa Francisco, desde un comienzo, desde su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, puso una especial preocupación por la realidad de la familia, pero no pensando en la familia ideal, sino en las familias concretas, en toda su diversidad, en sus trayectorias, porque se da cuenta que es un lugar fundamental para formación de las personas y también de la misma Iglesia. Fernando Verdugo, académico de Teología de la Universidad Católica. Una última pregunta respecto a eso mismo que usted destacaba dentro de los mayores legados del Papa Francisco, de esta preocupación de la realidad ecológica, también van vinculados a la elección de su nombre, Francisco, por Francisco de Asís, que él también lo vinculaba con un espíritu sencillo, con una iglesia pobre y para los pobres, que él así la quería, así la imaginaba también, muy difícil en 12 años, sacar todo el imaginario de esta iglesia que durante muchos años ha tenido un vínculo poco pobre, digamos, o como la gente lo observa, pero también él quería ir poco a poco desapegándose de esa figura. ¿Cuál es la relevancia de la elección del nombre para la historia, para cómo vamos a recordar a este primer Francisco, digamos, y que también podría ser un legado para la elección del próximo nombre del Papa que venga? Sí.
Bueno, siempre los nombres de los papas tienen también un carácter simbólico, algo quieren destacar ya en el nombre que escogen para ejercer su ministerio, ¿no? Sin duda que San Francisco de Asís es uno de los grandes santos de la Iglesia, que nos ha hecho poner la atención en la simplicidad evangélica, en la opción por los pobres, en la preocupación por la hermana tierra, por la realidad que nos circunda, ¿sí? Esa fraternidad universal con todo lo creado está en el corazón de la experiencia de San Francisco y que el Jorge Bergoglio quiso proyectar en su ministerio. Y eso se notó en todo su ministerio, así como el Papa Benedicto con recogiendo el nombre de San Benito, quiso recuperar Europa para la fe, como fue San Benito en sus orígenes. Bueno, el Papa Francisco quiso recuperar a los pobres para la Iglesia porque son los primeros, los privilegiados de Jesús. Es una opción evangélica, no es una opción social, política. Tiene consecuencias sociales, políticas, pero sin duda es una predilección que se expresa en las palabras y el mensaje de Jesús, que San Francisco supo interpretarlo de manera notable y que este Papa quiso hacer suyo como trayectoria, como misión para la Iglesia, y en muchos aspectos lo consiguió. Yo creo que su manera de vivir, sus primeras acciones, su primer viaje fue a Lampedusa, el lugar donde llegan los migrantes. Es decir, todos los gestos que fue realizando no es solo un nombre, sino un nombre que expresa una realidad a la que está llamada servir la Iglesia en fidelidad al Evangelio. Es lo que también vamos a ver en la resolución de los próximos días dentro del Vaticano, en este conclave, por supuesto, necesario para el futuro de la Iglesia Católica. Le agradecemos al sacerdote jesuita, académico también de Teología de la Universidad Católica, Fernando Verdugo, por este contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Un programa completo dedicado a la muerte del Papa Francisco, Rodri, en donde observamos ahí detalles y el análisis después de estos 12 años dentro de este pontificiado de Jorge Bergoglio. Sí, 4 a 6 días van a ser los funerales en la Plaza San Pedro. Él solicitó que después sus restos fueran trasladados a la Basílica Santa María la Mayor en Roma, para ser enterrado en la capilla lateral, una tumba que está lista desde 2023. Y imagínate. En la lápida él pidió que se dijera solamente Francisco. Mira, ahí también. Francisco y las fechas de su pontificado. Claro, vinculado a esta elección de un nombre sin igual, con un peso como el de Francisco de Asís, que como decía Fernando Verdugo, tiene un peso no solo para el mismo Papa Francisco, sino que para un santo bastante relevante para la Iglesia Católica. Sí, un pontificado. El próximo año, o sea, la próxima semana, empiezan los funerales. Sí, claro. Van a durar hartos días. Un pontificado que no fue sencillo, por lo que decíamos, Fran, porque claro, Benedicto XVI renunció. Entonces él partió siendo papa un poquito con la sombra de Benedicto XVI. Igual Benedicto XVI era una persona que en la doctrina de la fe era muy potente. Muy potente. Muy. Lo que a la gente no le gustaba muchas veces. A la gente no le gustaba, pero era más duro. Siendo muy de la doctrina de la fe, fue él que partió con desenmascarar y con atacar a todos los abusos. Por eso fue muy difícil para Benedicto XVI. Claro, porque él se creía que como él era más conservador no iba a atacar, y la doctrina de la fe dice que lo primero que hay que hacer es tener una fe clara. Y bueno, y él Francisco parte siendo papa con Benedicto XVI fuera de la Basílica de Roma, pero estando presente. Sí. Entonces, bueno, después cuando fallece ya Benedicto XVI cambia la historia, pero indudablemente no es muy frecuente tener como el fantasma o tener la sombra de un papa que es de una corriente absolutamente distinta. No, y esa sombra muy presente porque ahí hacíamos alusión a esta película muy Hollywood, pero de los dos papas que existen esas conversaciones bastante privadas, en donde ahí se hace un imaginario de lo que pudo haber ocurrido, pero por supuesto
supuesto que Benedicto XVI le ha haber dicho todos los temores, todo lo que él sufrió. Yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, no solo como persona, sino que también en un cargo tan relevante para el mundo entero, más allá de quienes siguen a la Iglesia Católica o no. Muy difícil para Benedicto XVI destapar todo esto, hacerse cargo después de un Juan Pablo II que tenía una iglesia en otro aspecto para el mundo, muy tapados de todos estos casos, y no solo nos referimos a los casos de abuso por parte de miembros de la Iglesia Católica, sino que cosas que estaban muy guardadas, cosas que no se conversaban por parte de la Iglesia, inclusive que no se involucraban en la política, y eso fue muy difícil para Benedicto XVI, que quizás, tuvo sus razones, pero no pudo seguir con aquello, y fue el Papa Francisco quien tuvo que estar a cargo de eso durante 12 años. Este cónclave que se viene en los funerales también, que comienza la próxima semana, en donde hay todo un tratamiento, por supuesto, al cuerpo de Jorge Bergoglio. Ya comienzan con una sensación que se observan diferentes transmisiones en directo en la Plaza de San Pedro. El mismo Vaticano hace una transmisión, y qué afortunados los que estaban justo de viaje ahí turístico en el Vaticano, porque les va a tocar todo este cierre para el Papa Francisco, pero también este traspaso en la Iglesia Católica. Primer latinoamericano, primer argentino, primer jesuita, 12 años no es menor, 7 días son los que se dictaron por parte del presidente Javier Milei, como mencionábamos, de duelo, cruzando la cordillera, así que vamos a estar al tanto de todos los detalles que se vienen, si es que hay fumata negra o fumata blanca, así es, como se dice correctamente, humo blanco, como también se comenta coloquialmente. Muchas imágenes de Francisco no deja de impresionarme, abrazando a niños, a guaguas que se le acercaban con las familias, y que en un muy difícil momento para la Iglesia, él también logró lo impensable. Nos vamos nosotros, vamos a continuar durante toda nuestra parrilla programática, siempre muy atentos a la contingencia, pero hoy, en un día especial, en esta hora clave, hicimos toda la información necesaria respecto a la muerte del Papa Francisco. Nosotros nos encontramos mañana de 8 a 9, viene Clave Morse con la información económica. Gracias, Rodri, por estar. Con Daniel Fajardo, lo dejamos. Que estén bien. Daniel Fajardo, chao.